quiero que me acompañen a el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11, lo voy a leer. Dice la palabra: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y un poco pensaba cómo Pablo escribía esto a Roma, a la iglesia de Roma, si nunca había ido a la iglesia de Roma. Pero él, cuando escribe esta carta, estaba en Corinto. Y él en Corinto vivía todos los días la perversidad que había en ese lugar. Dice que era un hervidero de inmoralidad y de idolatría. Pero día tras día Pablo iba viendo cómo el Señor hacía su obra a través del Evangelio de salvar gente y de poner gente en la posición de cristiano. Entonces él escribe esta carta a los romanos para mostrarle la pecaminosidad que había en ese lugar y también para avisarles de que en algún momento eso podía llegar a Roma, a su iglesia. Y entonces, en este capítulo 5, Pablo habla de la justificación del hombre. ¿Y qué es la justificación? Es una sentencia de absolución por la cual Dios absuelve a los hombres de su culpa, bajo 3 condiciones: la gracia en Cristo Jesús, a través de su sacrificio; el recibir a Cristo por fe en nuestros corazones; y un acto de justicia. Romanos 5:18 dice: así que como la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Era un acto justo de Dios. Por uno entró el pecado y la muerte, y por uno somos salvos. Y hablamos hasta que el Señor vuelva. Este era el título que yo le había puesto: hasta que el Señor vuelva. Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y podía ver que no es novedad la falta de paz que existe en el mundo. Y también pensaba, ¿cómo puede haber paz en el mundo si cada día que pasa el mundo le declara más la guerra a Dios? ¿Cómo puede haber paz? Lo mismo sucede con los que aman al mundo y las cosas del mundo. Ideologías diabólicas, leyes antibíblicas, programas para devastar las familias, medios de comunicación que mienten todo el tiempo, educación cero, un sistema de falsa libertad, hermanos. No nos dejemos engañar. Cuando le dicen que usted a su hijo no le puede enseñar nada de lo que usted tiene, ¿sí?, que tiene que ser libre para elegir,
sí puede ser libre para elegir cualquier cosa menos que usted le enseñe la Biblia. Es una falsa libertad. Porque si vos podés enseñarle muchas cosas, yo le quiero enseñar la Biblia a mi hijo. Pero ahí está el problema, cuando le queremos enseñar la Biblia a nuestro hijo. Ahí está la historia. Ahí nos damos cuenta de que hay una falsa libertad. Enseñarle cualquier cosa, menos la Biblia. Todo lo que pertenece al mundo sabemos que es enemigo de Dios. Pero el mismo Dios, a través del Señor Jesús, se encargó de reconciliar al hombre consigo mismo. ¿Sabe que Jesús ha terminado la guerra entre el hombre y Dios? Jesús hizo que cesara la hostilidad entre el hombre y Dios. Jesús quitó todas las causas de enemistad de nuestras almas con Dios. Hemos sido cambiados de enemigos de Dios a amigos de Dios. Si Dios en su justicia hoy juzgara al mundo, ¿cuántos enemigos encontraría? ¿Cuántos culpables serían condenados a una eternidad sin Dios? Lo malo de esto es que no sabemos cuándo va a volver el Señor. Y lo bueno de esto es que aún hay tiempo de entregarnos al Señor. Aún hay tiempo de hacer las paces con Dios. Dos veredictos seguros: condenados o justificados. Tenemos que ver de qué lado estamos. El haber depositado nuestra confianza en Dios y en Cristo nos da la certeza de nuestra salvación. Amén. ¿Usted ha puesto su confianza en Dios? ¿Usted ha puesto su confianza y su corazón en Cristo? Bueno, tenga la certeza que es salvo. No solamente de su salvación, sino también en su resurrección, y sino también en su venida. ¿Quién espera la venida del Señor? Y la iglesia dice: amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Y el Espíritu dice: ven, Señor Jesús. En Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, si hay algo que nos da seguridad en esta vida cristiana, es la gracia de Dios. Es la gracia del Señor. Ese favor que no merecemos, que Dios nos ha dado a cada uno de los que somos sus hijos. Solo por la fe accedemos a la gracia de Dios. Solo por la fe. Por poner nuestro corazón, nuestra mente y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Mientras no sea por la fe, estaremos atados a nuestras obras. Nunca nuestras obras nos van a llevar al Señor Jesucristo, por más buenas que sean. La palabra dice que son como trapo de inmundicia ante los ojos de Dios, nuestras buenas obras. Y muchas veces andamos ahí, entre las buenas obras y la fe. Voy a tal lado porque sé que lo tengo que hacer, pero no tengo fe en que Dios me ayude a hacerlo, ¿no? Somos aceptos en el amado. Por ello estamos tan cerca de Dios y le somos tan queridos. ¿Sabe que somos tan queridos como su mismo Hijo cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo? Hemos recibido una posición de permanente presencia delante de Él, a la diestra de Dios, sentados en Cristo en lugares celestiales. Amén. Lo único que nos tiene que hacer sentir, yo puse ensanchado acá, es que Cristo un día, en Cristo un día seremos parte de su gloria. Amén. Dice Juan 17:22, nueva traducción viviente: les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Y Colosenses 3:3, en la traducción lenguaje actual, dice: pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Qué hermoso que es esto, poder acceder a la misma gloria de Dios a través del Señor Jesucristo cuando Él venga. Y la iglesia dice: amén. Y el Espíritu dice: ven, Señor Jesús, ¿no?
Romanos 5, 3, 4 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las tribulaciones, hermano, aquellas cosas que nos dan congoja, aquellas cosas que nos dan pena, aquellas cosas que traen tormento a nuestra vida, aquellas cosas que son una aflicción moral. Hoy hay tribulación por todos lados. Pero dice la palabra que el ser justificado nos tiene que dar gozo al pasar por estas cosas. Porque ya no hay condenación para nosotros de parte de Dios. Ya no hay condenación. Ya hemos sido rescatados por el Señor Jesucristo. Y esto no significa que tendremos una vida color de rosa, ni mucho menos, hermano. ¿Pasaremos diversas circunstancias? Sí. ¿Pasaremos opresiones? Sí. ¿Tendremos disciplina de parte del Señor? ¿Es verdad? Sí. Mire lo que dice Hebreo 12:11, nueva traducción viviente. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y Santiago 1, del 2 al 4, Dios habla hoy, dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. Vendrán muchas pruebas en nuestras vidas. Y estas serán parte del tratamiento de Dios. ¿Para qué? Para moldear nuestro carácter. Para moldear nuestra forma de vivir. Un carácter que cada vez debe acercarse más al de Dios y al de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto tenemos que tener tranquilidad, hermanos. Dios nunca nos va a avergonzar. ¿Usted piensa que Dios lo va a avergonzar por poner su fe en Cristo Jesús? Nunca lo va a avergonzar. Dios nunca va a avergonzarnos por poner la esperanza en Cristo, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Sabiendo que Dios no permitirá que llevemos una carga más pesada y por más tiempo del que podamos soportarla. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Es como un agua fresca que ha venido a nuestra vida para saciar y calmar esa sed de sentirnos amados. ¿Alguna vez sintió que nadie lo quiso? ¿Alguna vez sintió un desprecio? ¿Alguna vez sintió la falta de amor de un padre, de una madre, de alguien que usted quería? Muchas veces nuestro corazón siente estas cosas, esa necesidad de ser amado. Hablaba con una señora el otro día y me decía, estoy yendo a un psicólogo. ¿Por qué? Porque siento que nadie me quiere. ¿Por qué? Porque mi mamá me abandonó cuando era chiquita. Yo nací y mi mamá me abandonó. Y yo tengo 50 y pico de años y hasta el día de hoy no puedo solucionar ese problema. ¿No? Solo Cristo, solo el amor de Dios derramado en nuestros corazones sacia, quita esa necesidad de sentirse amado. Dios nos ama y solo teniendo el amor de Dios en nuestras vidas podemos entender el amor que Dios nos tiene. Solo teniendo el amor de Dios en nuestras vidas podemos entender el amor que Dios nos tiene, porque de eso se trata el amor, en que nosotros no lo amamos a Él primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y es así. Dios ha empezado una obra en nuestra vida, amén, y la va a terminar, hermano. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y la iglesia dice,
Amén. Ven, Señor Jesús. Y el Espíritu dice, amén. Ven, Señor Jesús. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y yo decía, ¿cuánto dinero y cuánto poder necesitaría alguien para comprar un poquito de la salvación? ¿Cuánto? No alcanza. No alcanza el dinero. ¿Cuántos días de gimnasio y fortalecernos para ser fuertes, para que por nuestra fuerza podamos ganar la salvación? ¿Cuánto tiempo? No podríamos, hermano. Ahora, ¿qué necesitamos para preservarnos santos y justificados? ¿Qué necesitamos? Poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Primero, dice la palabra, éramos débiles, ¿no? Impotentes, sin fuerza, incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Pero el Señor Jesucristo visitó nuestra tierra, nuestro planeta, y murió por los hombres. Amén. Y no murió por los mejores hombres. ¿Murió por los mejores? ¿Buscó a lo más lindo? ¿Buscó a lo más bueno? No. Lucas 5, 31, 32 dice, respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí veía una cosa. En el tiempo del Señor Jesucristo, Él vino a buscar a pecadores al arrepentimiento. Ahora, en el Apocalipsis, el Señor le pide a la iglesia que se arrepienta. ¿Será? ¿Será que la iglesia ha entrado en momentos difíciles de comunión con Dios? ¿Será que la iglesia está agradando más a los hombres que a Dios? Entonces Dios tiene que salir a decir, fíjate de dónde has caído y arrepiéntete. Y vuelve a las primeras obras. ¿Será? Es para pensarlo. Yo me quedé pensando. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y la Nueva Traducción Viviente dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Y pensaba, y les comparto, ¿por quién moriría yo? ¿Por mi hijo? Sí. ¿Por mi esposa? Sí. ¿Por mis padres? Sí. ¿Por un amigo? ¿Por alguien que conocido del barrio? ¿Por alguien que recién conozco? ¿Por alguien que me hace la vida imposible todos los días? ¿Por el cartonero que pasa todas las mañanas a sacar el cartón de la calle? ¿Por quién moriría yo? Para el común de los hombres, nuestra vida es de gran valor. Es de gran valor. Y no pensaríamos poner nuestra vida por un traficante de droga, ¿o sí? ¿Por un adúltero? Tampoco. Qué distinto que es el Señor. Qué distinto que es el amor de Dios hacia nosotros. Porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me detuve a pensar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Piénselo un ratito, como decía Daniel. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué soportó el dolor? ¿Por qué lo hizo? Tanto amor tenía. Tanto amor tenía por nosotros el Señor. ¿Nos conocía a nosotros? Capaz que sí.
Él, cuando miró la cruz, vio que la obra del Señor se cumplía y que la salvación era para todos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Me quedé así un tiempo largo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo el Señor? Y me di cuenta que el amor de Dios es totalmente sobrenatural. Porque no hay nada en mí, no hay nada en mí que merezca tanto amor. Nada. No hay nada en mí que merezca el amor de Dios. Pero cuando buscaba la respuesta de esto, lo único que pude encontrar fue que simplemente fue por la voluntad de Dios y por el amor a su creación, a cada uno de nosotros. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto nos habla, hermanos, de que no vamos a pasar la tribulación. Esto nos habla, hermanos, de que si el Señor Jesucristo puso su vida para salvarme, no solamente me va a salvar de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, sino que tampoco me va a dejar pasar por la tribulación. Porque si no, la obra del Señor no hubiese valido de nada. ¿Me va a salvar de la condenación? Sí. Y también me va a salvar de la ira del Señor. En el griego, ¿sí?, la preposición que tiene delante significa algo así como eximido de todo contacto con la ira de Dios. Eximido de todo contacto con la ira de Dios. Estamos eximidos, hermano. No vamos a pasar ese momento. El Señor va a venir, va a arrebatar su iglesia y ahí empezará la tribulación. Gloria a Dios por el Señor y su obra. Y la iglesia dice: amén, ven Señor Jesús. Romanos 5:10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pensemos un ratito y decía, enemigo de Dios era. Dios no compartía nada de lo que yo hacía. Para Dios, todas esas obras que yo hacía que parecían buenas, eran trapo de inmundicia. Pero por la obra del Señor Jesucristo, hoy soy amigo de Dios. He sido reconciliado con Dios. Ya entre Dios y mí, o entre yo y Dios, hay armonía. Porque la reconciliación con Dios, la paz con Dios, significa que hay armonía entre Dios y yo. ¿Y por qué hay tal armonía? Porque el Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo. Para todos aquel que en Él crea, no se pierdan y tenga vida eterna. Y esto nos tiene que hacer pensar, hermanos, que el plan de Dios para nuestras vidas es totalmente veraz. No tiene nada de falso. Que si has puesto tu vida y has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, sos salvo. Sos salvo de la condenación y de la tribulación. Ahora bien, como decía recién en Apocalipsis, el Señor le dice a las iglesias: tengo algo contra ti, pero tengo algo contra ti, pero tengo algo contra ti. ¿El Señor va a volver? Amén. ¿El Señor vuelve? ¿El Señor viene? Y cada vez se escucha más la voz por todos lados: el Señor está a la puerta. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos como el mayordomo, que porque el Señor se volvió, no llegaba de vuelta, empezó a maltratar a los siervos y a beber y a comer, sin darse cuenta que en cualquier momento el Señor llegaba a su casa? ¿Cómo está nuestro aceite?
Las voces dicen que el esposo viene. ¿Cómo está nuestro aceite? ¿Cómo está nuestra lámpara? Qué importante que hoy podamos pensar esto. Hasta que el Señor vuelva, estos símbolos nos van a recordar la obra del Señor para nuestras vidas. Pero por la fe hemos sido justificados. Y así arranca Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Yo le voy a pedir que se levante. Vamos a orar. Y cuando el Señor dice desierto, desierto, esto es firme, hermanos. Si el Señor dice, yo conozco tus obras, pero tengo algo contra ti, revisemos nuestra vida. Revisemos nuestro corazón. Revisemos cómo caminamos esta vida cristiana. ¿Qué te dio el Señor para hacer? ¿Qué obra de mayordomía ha puesto en tus manos el Señor para hacer? ¿Y dónde está? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Cómo está nuestra lámpara? ¿Cómo está el aceite? Así todo, Dios nos ama. Y si pagó tal alto precio por nuestras vidas, nunca nos podrán arrebatar de su mano. Amén.